Y hoy estaré hablando sobre una actualización de precios sobre los billetes de 1953. Y me refiero al billete de $2 y de $5 con los sellos rojos. Sería bueno dar precios nuevos sobre estos billetes. Recuerde que estos precios pueden aumentar como pueden disminuir. Todo depende grandemente de la demanda de parte de los coleccionistas. Y dígame, ¿cómo usted consigue su billete? ¿En el banco o va directamente donde una tienda de distribuidores? Donde no solamente pueden conseguir monedas, sino también billetes. Déjeme un comentario porque estoy segura que me pueden dar buenas sugerencias. Pero empecemos hablando sobre el año de 1953, donde la Oficina de Impresión y Grabado de los Estados Unidos imprimió solo dos denominaciones de billetes de los Estados Unidos, los de $2 y los de $5, y estos billetes cuentan con un conjunto inusual de números de serie y sellos del tesoro en tinta roja reflejados en su nombre colonial de billetes de sello rojo. Bueno, aunque el uso de la tinta roja en realidad comenzó en 1928, el sello se movió de su posición original en el lado izquierdo de los billetes al lado derecho en 1953. Por eso es que van a ver una diferencia donde se colocaron estos sellos rojos. Y curiosamente, mientras se emitió estas dos denominaciones, solo como billetes de la Reserva Federal, un número de certificado de plata impreso en 1953 también ha estado en circulación. Y los pueden conseguir en eBay o en línea, en los diferentes sitios web donde están vendiendo estos billetes. Algunos detalles en los billetes, tal como se emitieron en 4 series. Una designación de serie representa un cambio en el diseño o un cambio en la firma del billete. Y recuerda que el grado o condición es importante. Si ha estado en circulación o nunca ha estado en circulación, pues el valor puede variar. Y esto yo siempre lo digo, jamás doblen sus billetes, no los ensucien, no los arruguen, o si lo ven roto, etcétera, etcétera, traten de mantenerlo en buenas condiciones, porque entonces su valor será menor. De hecho, algunos me han dicho que tienen un billete en la cartera por años tratando de buscar su valor. Sin embargo, si usted considera que es un billete de valor, trate por todos los medios de conservarlo en buen estado y coloque su billete en algún plástico que es especialmente para billetes y para su conservación. Empecemos diciendo que los billetes de $2, independientemente de la serie, tienen un valor nominal aproximado y le estoy hablando en malas condiciones. Mire, la persona lo puede vender por cualquier cantidad, pero le menciono lo que usualmente y aproximadamente se ven en el mercado numismático. Pudiera estar en malas condiciones y lo va a ver posiblemente más de $10. Y cuando digo condiciones en VF, si el billete tiene estrella y en circulación, pues su valor pudiera estar aproximadamente 2 veces o 1,5 que el valor nominal. Yo los he visto entre $15, $20 en grado VF. Y por favor, en mi opinión, no lo compren por más de la cantidad que yo mencioné. De hecho, hoy vi un billete en más de $400. Y si usted llega a ver ese billete, estaba fatal, estaba en muy malas condiciones. Y aún así, las personas lo ponen en más de $400, creyendo que es un billete raro. Además, si el billete está en los grados sin circular con estrella,
O sea que si no ha estado en circulación, se supone que está en buenas condiciones, entonces estaría entre 75 a $100. Si el billete de $2 no tiene estrella, pero es un billete estándar en grado sin circular, pues entonces su valor es menor, sería de 20 a $30. Ahora, hablaré de los billetes de $5 con sello rojo. De manera similar, en condiciones de circulación, los billetes de $5 de todas las series pudieran tener un valor nominal, pero yo los he visto en más de $10. Si se conserva en condiciones verdaderamente sin circular, un billete de $5 puede venderse entre 40 a $50. Estos precios pueden variar si el billete ha estado en circulación, si nunca ha estado en circulación, si está certificado el billete, si el billete tiene estrella, es más buscado por los coleccionistas. Sin embargo, la diferencia real de valor no proviene de la designación de la serie, sino de la condición del billete y obviamente, que esto es otro tema, si tiene fancy numbers, que ese tema no lo voy a tocar aquí, pero tengo un video que hablo sobre los fancy numbers. Si tuviera fancy number, la cantidad sube. Y también les quiero mencionar brevemente las hojas completas, como lo pueden ver en pantalla, de estos billetes de $2. O sea, sin cortar, son bastante raras. De hecho, en 1997 solo se conocían 26 hojas de la serie de 1953 de los billetes de $2. Y si les gustó este tema, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Bueno, muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.